Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cuadro comparativo asociado al sistema nervioso correspondiente a fundamentos de las neurociencias. Lo primero a tener presente es saber que el sistema nervioso se encarga de transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo y que además también se encarga de controlar la capacidad de moverse, de respirar, de pensar y demás acciones que tiene que hacer el organismo. Muy bien, ahora cuando vemos o evaluamos el sistema nervioso nos podemos percatar de que este se divide en dos, central y periférico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ellos contiene una estructura y estas estructuras unas funciones que permiten que un ser humano, un organismo funcione correctamente. En cuanto al sistema nervioso central, pues este se encarga de informar desde lo que es el cerebelo al resto del cuerpo, o sea, enviar todas esas informaciones para que cada uno de los aspectos que lo componen puedan cumplir con su función. En las estructuras vamos a encontrar que el encéfalo, que es una de las principales estructuras, puesto que se divide en dos, encéfalo y médula espinal, el encéfalo a su vez se divide en tres más, que sería el cerebro, el cerebelo y propiamente el tronco encefálico. En cuanto a lo que es el cerebro, pues se va a dividir en hemisferio derecho e izquierdo y allí vamos a encontrar también lo que es la distribución de cada uno de los lóbulos frontal, que recordemos que es esta área, ¿ok? Vamos a encontrar el parietal por esta área, el temporal y acá atrás en la parte posterior, pues el occipital. Mientras tanto, el cerebelo se va a dividir en lóbulo anterior, interno y posterior. Y por su lado, lo que es el tronco encefálico, pues va a estar compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Mientras que por el contrario, lo que es la médula espinal, pues este se divide en 5, que tiene que ver con cada uno de esos nervios que están cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo, ¿ok? Cuando hablamos de la función de cada una de estas estructuras que componen el sistema nervioso central, nos vamos a encontrar que el encéfalo se encarga de controlar todas las funciones del ser humano. Por lo tanto, la primera estructura que hablamos del encéfalo y que lo acabamos de mencionar, que es el cerebro, pues este va a controlar el pensamiento, el aprendizaje, las emociones, la memoria y el lenguaje, ¿ok? Por su lado, el cerebelo pues va a controlar el equilibrio para caminar y para estar de pie, así como otras funciones motoras y funciones o movimientos coordinados del sistema musculoesquelético. Por su parte, lo que es el tronco encefálico pues va a regular las actividades respiratorias, vasomotoras, cardíacas y reflejas. Mientras que si nos vamos a lo que es la función de la médula espinal, nos vamos a encontrar que esta se encarga de conectar el cerebro con los nervios y que a su vez esos nervios en los que se subdivide la médula espinal, que ya los mencionamos son cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo, se encargan de enviar mensajes al resto del cuerpo en forma de impulsos nerviosos. Seguidamente podemos observar las ilustraciones que lo componen, en donde vamos a observar un céfalo donde nos permite visualizar en dónde se encuentra o qué compone el cerebro, cuál es el cerebelo y dónde tenemos ese tronco encefálico, así como también vamos a poder ver lo que son las estructuras o la distribución de cada uno de los lóbulos. Por el contrario, pues al analizar y revisar o buscar la ilustración de la médula espinal, pues vamos a encontrar cómo está dividida esta y cómo cada uno de estos sectores pertenece a un tipo de nervio específico. Por su parte, en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar que este se divide en dos, ¿ok? Y que es sistema nervioso somático y autónomo. En el caso del somático, pues comprende todo lo que son los nervios y estos nervios se dividen en espinales y raquídeos, ¿ok? Mientras que por el contrario, en lo que es el sistema nervioso autónomo, pues vamos a encontrar que ahí vamos a tener el simpático y el parasimpático. Cuando hablamos de la función, nos vamos a encontrar que el sistema nervioso somático controla las acciones que hacemos por elección, es decir, de manera voluntaria, como caminar, comer o tocar un instrumento. Y en el caso de los nervios, pues la función de esto es recibir y enviar mensajes entre el cuerpo y lo que es el encéfalo. Por su lado, o por su parte, el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar las funciones involuntarias, ayuda al cuerpo a descansar, a relajarse, digerir los alimentos y en otra parte ayuda a la persona a luchar o escapar en un caso de emergencia. Y allí vamos a analizar entonces ahora cuál es esa función de la división que hay dentro de este que nos implica simpático y parasimpático. En el caso del sistema nervioso autónomo simpático, pues este prepara al organismo para situaciones estresantes o de emergencia. Y por el contrario, el parasimpático pues participa en la regulación del aparato cardiovascular, del aparato digestivo e incluso del aparato
genitourinaria. ¿Ok? Posteriormente, pues en la ilustración podemos ver cómo controlan o cómo dirigen cada uno de estos sistemas, tanto el parasimpático como el simpático, asociado a cada una de las características que se van a encontrar en el organismo.